Mónica Espinosa, ministra de Salud, bienvenido a Contacto Directo. Bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias Steffi y buenos días con todos los televidentes que nos acompañan. A usted por acompañarnos. Ahora que estamos en medio de estos diálogos impulsados también por el nuevo gobierno, usted ha convocado a uno a nivel nacional, pero específicamente sobre el derecho al acceso a los medicamentos. Y este es un tema que nos preocupa a todos, la salud, las medicinas. ¿Por qué han visto ahora, ministra, la necesidad de convocar a asociaciones de pacientes, a prescriptores, a la industria farmacéutica, etcétera? ¿Cuál es el diagnóstico que hace el Ministerio de Salud en cuanto a cómo estamos con el acceso a medicamentos? Steffi, definitivamente durante estos 10 años se ha hecho por las enfermedades catastróficas y por el acceso a medicamentos como nunca antes en la historia. La inversión que ha existido en el sistema de salud no es una novedad para nuestra ciudadanía y específicamente en el tema de medicamentos y en el tema de enfermedades catastróficas, sabemos que hemos crecido muchísimo en la capacidad resolutiva como país para poder atender estos problemas de salud. Solamente el presupuesto, por ejemplo, de medicamentos codificado para este año suma más de 318 millones de dólares solamente en el Ministerio de Salud Pública. Esto es un crecimiento de más del 14% en relación al año anterior. ¿Qué significa esto? Que estamos creciendo 7 veces lo que ha crecido la inflación para poder garantizar el acceso efectivo a medicamentos en nuestro sistema de salud. Sin embargo, independientemente de cuánto sea lo que se destine a un sistema de salud, de cuánto nosotros crezcamos en nuestra capacidad resolutiva, los recursos siempre van a ser limitados versus a necesidades infinitas. Esto significa que los países, no solamente el Ecuador, tenemos que ponernos a pensar cómo vamos a hacer para que los sistemas de salud sean sostenibles, qué vamos a hacer para mejorar el acceso, cómo vamos a ser más eficientes. Y esto no es una problemática solo de los ministerios de salud o de la ministra de salud. Definitivamente este es un problema de Estado. Claro, y sobre eso es que hay que escuchar también justamente a la sociedad las quejas de los pacientes que ocurren en la práctica. Es decir, independientemente de que haya habido avances en los últimos años, también con mayores inversiones, pero hay distintos puntos, incluso un punto de inflexión cuando se empieza a acabar la plata. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Que si hay quejas también de los pacientes, de que no hay los medicamentos que buscan, que no llegan otros, que incluso los médicos tienen que recetar ante la falta de ciertos medicamentos, otros que entre sus efectos secundarios pueden combatir lo que pretendía lograr el medicamento que ya no llega. Entonces, ¿qué pasa allí, ministra? Steffi, la plata no se ha acabado y la plata no se empieza a acabar. De hecho, lo que nosotros hemos podido demostrar es cómo sigue creciendo el presupuesto. Lo que pasa es que las necesidades también se incrementan. Aparecen nuevas tecnologías, aparecen nuevos medicamentos. Precisamente nosotros queremos convocar en este diálogo y escuchar las diferentes y diversas posturas que nos permitan ser más eficientes, que nos permitan acceder a más medicamentos, pero no necesariamente tenemos que pensar que tener más medicamentos o tener medicamentos más caros nos vuelve un mejor sistema de salud. Sistemas de salud como el inglés, reconocidos por el manejo de enfermedades catastróficas, tienen menos medicamentos y tienen medicamentos más eficientes y hacen evaluaciones muy específicas y muy técnicas para definir cuándo un medicamento tiene que ser incorporado en la cobertura del Estado y cuándo no. Por eso mismo creemos que este no es un problema solamente del Ministerio de Salud Pública, sino tenemos que escuchar. Perfecto, vamos a incorporar nuevas tecnologías, vamos a gastar más en medicamentos porque son cada vez más caros. Perfecto, ¿de dónde vamos a conseguir los recursos? ¿Cómo vamos a financiar un sistema de salud que cada vez quiere ser más grande, que quiere crecer? ¿Cuáles van a ser esas fuentes? ¿Cuál va a ser la corresponsabilidad de la industria? ¿Cómo vamos a trabajar con los medicamentos monopólicos que en el Ecuador pueden llegar a costar 10 veces más que en nuestros países vecinos? Claro, y para eso es importante las regulaciones en ese sentido. Y sí, en efecto, este no es un tema solo de un ministerio, por eso es que temas tan importantes como esto no puede tener tanta concentración solo en la participación del Estado, del gobierno, de las instituciones públicas. Están los legisladores por cómo contemplan y qué contemplan las leyes, está la industria farmacéutica, está su responsabilidad con los precios, como usted bien menciona, pero también está el sector financiero. ¿Qué pasa cuando no hay suficientes recursos? Usted dice, bueno, no se ha acabado la plata, y en efecto, para salud no se puede acabar, pero si hay una realidad, y el presidente lo ha reconocido ayer, es que la situación económica es distinta. Y si hemos visto qué pasa, incluso en el campo de salud, hablemos con los afiliados del IES, por ejemplo, cuando un fondo de salud casi entra en la quiebra y se necesitó incluso darle impulso con el fondo de pensiones
para que se pueda financiar ese fondo de salud que es tan importante para los pacientes. Entonces, allí es cuando justamente es necesario ese trabajo en conjunto al que usted se refiere, para esas políticas, incluso económicas, que puedan garantizar, asegurar, incluso los presupuestos de los que usted se está refiriendo, 300 millones de dólares aproximadamente para este año. Pero ¿cuánto se necesita, ministra? Steffi, precisamente ese es el espíritu del diálogo. El espíritu del diálogo es buscar mecanismos de ser eficiente, y a mí me parece que no es preciso decir que los recursos se terminan, que los recursos se han acabado. Todos los sistemas de salud en el mundo tienen que buscar maneras de ser eficientes, independientemente de cuántos recursos tengan asignados, independientemente de cuánto crezcan. Siempre las necesidades van a ser infinitas y los recursos van a ser limitados, es un principio básico de economía. Eso significa que todo el tiempo tenemos que buscar maneras de ser más eficientes, de que aquel dólar que estamos utilizando sea usado en la intervención más eficiente posible. Por supuesto, en esto tenemos que regresar a ver otras cosas que los medicamentos. La prevención, por ejemplo. Gastar $1 en prevención es mucho más eficiente que gastar $1 en un fármaco para un estadio terminal que va a tener poca o ninguna eficacia en la calidad de vida o en la sobrevida del paciente, mientras que ese mismo dólar en la prevención, específicamente, por ejemplo, del cáncer, va a tener grandes réditos, tanto económicos como sociales, porque el costo mayor aquí es el costo social de la Claro, sí, se invierte en esa prevención, que es importante, sin duda, pero cuando ya pase, cuando estamos, por ejemplo, enfrentando el tema de las enfermedades catastróficas, es otro el cuadro, y sobre eso usted se ha referido, porque hay varios puntos que hay que tratar. Uno es que Ecuador sí tiene su listado de medicamentos, está este cuadro nacional de medicamentos básicos con más de unos 780 productos, y que habría que incluir más. ¿Necesitamos una nueva versión o el problema es que qué es lo que no se logra cubrir con ese cuadro, ministra? Steffi, yo creo que se ha mitificado el cuadro, y obviamente aquí hay muchos intereses económicos de por medio que tratarán de decir que el cuadro es insuficiente. Partamos de dos temas. El cuadro básico no lo construye el Ministerio de Salud Pública, lo construye el Sistema Nacional de Salud en su conjunto. Los 18 actores del Sistema Nacional de Salud, incluyendo el sector privado, la academia, los gremios de profesionales, con sus representantes expertos en evaluación de tecnologías, en medicamentos, construyen un listado de medicamentos que incorpora todo aquello que el sistema de salud necesita. El cuadro no es un cuadro limitado. Probablemente el cuadro básico del Ecuador cubre muchísimos más tratamientos que de la mayoría de los países de la región, y tiene medicamentos costosos, tiene medicamentos de alta tecnología, no es un cuadro limitado. De hecho, el cuadro básico cubre más del 98% de los problemas de salud, inclusive de los diferentes tipos de cáncer. Pueden haber casos puntuales, ese 2% que se queda por fuera. ¿Qué pasa? Existe un mecanismo alterno para autorizar medicamentos por fuera del cuadro. Por supuesto que hemos tenido más de 1000 solicitudes para incorporar medicamentos fuera del cuadro, pero en esa evaluación tiene que primar la ética, tiene que primar los principios de bioética, la calidad, la seguridad, la eficacia. Los medicamentos no son inocuos, y aún así hemos incorporado más de 216 medicamentos específicamente para estas atenciones de ese 2% que no está incorporado. ¿Y qué pasa con los medicamentos para enfermedades catastróficas? Hablemos del cáncer, VIH, son justamente los más caros, y ustedes reconocen que allí hay un problema serio, no solamente del país, de la región. ¿El sistema no puede asumir estos costos? Steffi, el 30% del cuadro básico de medicamentos está consagrado para enfermedades catastróficas. Y como digo, se pueden costear tratamientos costosos. Costeamos tratamientos muy costosos, por ejemplo, para la hemofilia, que es una enfermedad rara y que puede tener consecuencias catastróficas. Es un medicamento muy costoso, pero ¿por qué lo costeamos? Porque el impacto de ese medicamento sobre la sobrevida de los pacientes es eficiente, va a cambiar realmente el pronóstico de vida, la expectativa de vida, la calidad de vida. ¿Qué pasa cuando hay un medicamento que está en estadio experimental, que no ha demostrado en base a evidencia científica, que es la única forma real de tomar decisiones éticas en salud, que va a mejorar la sobrevida, que va a mejorar la calidad de vida, que en el mejor de los casos extiende 20, 30 días, y eso con serias dudas en base a la evidencia que existe, pero que también tiene grandes riesgos a la seguridad, que puede encarnizar al paciente, que puede limitarle su calidad de vida? Es ético incorporar esos medicamentos en el cuadro básico y gastar ingentes cantidades de dinero para ese tipo de intervenciones cuando el sistema de salud aún tiene otras necesidades mucho más eficientes, mucho más eficaces. Y eso es justamente, esa es la decisión que tenemos que tratar. Es justamente lo que esperan tratar en estos diálogos. Van a tener ustedes el acompañamiento de la Organización Panamericana de Salud, y entonces
¿Cuál es la idea? Es decir, después de estos diálogos, que es importante poder conversar, dialogar, pero para que se tomen decisiones en conjunto, ¿qué es lo que esperarían a favor de lo que a todos les interesa? Que es que se pueda trabajar a favor de la gratuidad de los medicamentos de salud en el país. Sí, Estefi, reflexionando en realidad alrededor de este tema del diálogo, y lo digo con todo cariño y de la manera más constructiva, el diálogo no puede ser unilateral. El diálogo por concepto tiene que ser multilateral y tiene que basarse en escuchar y en ser escuchado. Nosotros hemos tendido los puentes y los canales para escuchar las posiciones diversas de todos los actores y todos los sectores, incluyendo los medios de comunicación. Pero todavía estamos esperando que se tiendan los puentes de vuelta para ser escuchados, para escuchar la posición de un Ministerio de Salud Pública, de la Autoridad Sanitaria Nacional, de los técnicos expertos por parte de los medios de comunicación. Y lo digo particularmente porque se nos ha negado reiterativamente también espacios para ser escuchados los avances que ha tenido el gobierno. Tuve la oportunidad de estar cuando fue la evaluación periódica universal de derechos humanos en Ginebra, y cuando regresamos, pese a que la mayoría de países felicitaron al Ecuador por 2 o 3 recomendaciones que se hicieron, los titulares en todos los medios de comunicación fueron: el Ecuador recibe recomendaciones sobre mejorar en la libertad de expresión y la libertad de prensa. Sin embargo, poco tiempo después, cuando el Ecuador recibe un reconocimiento internacional por parte de las Naciones Unidas por la gestión pública en salud, un premio que puede ser comparado de alguna manera coloquialmente con los Óscares en temas de salud pública, por el secretario general de las Naciones Unidas, entre más de 400 participantes, por las redes integrales de salud, esta iniciativa de poder trabajar con Solca, con la Junta de Beneficencia, con el sector privado, IES, ISPA, ISPOL. Este reconocimiento, basado mucho en enfermedades raras y catastróficas, no tuvo un espacio para ser comunicado. Ninguno de los medios de comunicación acudieron a la rueda de prensa, no apareció en ningún titular, no apareció en ningún medio de comunicación, en la televisión ni radio. Esto no es negarle el reconocimiento a la ministra de Salud, al Ministerio o al Gobierno, es negarle la posibilidad de conocer este reconocimiento a 120.000 trabajadores de la salud del sector público y privado. Hicieron posible este reconocimiento de lado y lado, que el diálogo que nos permite que haya esos reconocimientos, sin duda, que se reconozca también cuál es el pedido del lado de los pacientes, de quienes han expresado sus quejas, y sobre todo que se abra este diálogo para poder debatir estos temas justamente. Verónica Espinosa es la ministra de Salud, hoy nos ha acompañado con su posición clara aquí en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. A usted. 7:32, vamos a una pausa. Y al regresar, en nuestros estudios, Vicente Tayano, asambleísta del Partido Social Cristiano. El proyecto de ley para evitar y prevenir el microtráfico de drogas ilícitas entre la niñez y la juventud. La analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía.